Gloria a Dios, aleluya, bendiciones. Una vez más, bendiciones. Señor ha sido bueno para con nosotros. Hechos capítulo 22, versículo 21 en adelante. ¿Lo tienen todos? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a leerlo. ¿Me ayudan a leerlo? Vamos a leerlo como lo hacemos aquí en la iglesia por costumbre. Vamos a leer uno y ustedes me ayudan con el otro y así sucesivamente. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz, diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote para saber por qué causa clamaban así contra él. pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Gloria a Dios. Hasta ahí, amados. Gloria a Dios. Bueno, verdad, venimos estudiando este libro, verdad, desde ya hace un buen tiempo, y creo que cada uno de nosotros ha sido bendecido, verdad, cada uno en la medida, verdad, en lo que ponemos, en la atención que ponemos, en el esmero que ponemos, verdad, también, porque se da el estudio, se da el estudio en este lugar, pero cada uno es responsable, verdad, cada uno es responsable de estar en nuestros hogares leyendo la palabra y escudriñando, verdad, la palabra, a ver si lo que nos enseña pues va de acuerdo con lo que la Biblia dice. Entonces, amados hermanos, venimos viendo, verdad, que Pablo viene, verdad, de un tercer viaje misionero. Un tercer viaje misionero donde pues fue el último, verdad, que Pablo realizó. Un tercer viaje misionero donde él fue visitando las iglesias y fue, verdad, visitándolas y siempre, verdad, predicando el evangelio, que ese era el punto, el principal de Pablo, predicar el evangelio, como el Señor Jesucristo ya le había dicho, verdad, que él iba a predicar a los gentiles, a los reyes y también, verdad, a los hijos de Israel. Gloria a Dios. Entonces llegamos hasta aquí, amado hermano, y vemos vemos desde el en el capítulo 21, el 17, cuando Pablo llega nuevamente a Jerusalén, verdad, de regreso ya en este tercer viaje misionero. Pablo tenía su base, verdad, donde él estaba, era ¿cómo se llama? Perdón, se me pasó, perdón. Lo tenía, verdad, él donde llegaba era a, perdón, que se me pasó el nombre. Creo que era Cesarea, donde él llegaba. A Cesarea, él llegaba ahí, él tenía su base ahí, donde él llegaba con sus viajes misioneros, ¿verdad? Entonces él regresa de este viaje y ya va de regreso a Jerusalén. Dice para celebrar una fiesta. Entonces vemos el capítulo 21, en el 17, que él llega a Jerusalén. Y la verdad ya le había dicho, ya se le había dicho lo que se le esperaba ya a Pablo, pero aún así él fue hacia allá, ¿verdad? Entonces, amado hermano, le puse como un tema, digamos, a esto, ¿verdad? Los planes o propósitos de Dios no son los nuestros.
Así nosotros pensamos de una manera, ¿verdad? Pero Dios obra de otra manera. No es lo mismo, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos con lo que Dios va a actuar. O ya escuchamos el testimonio del hermano. Él venía, ¿verdad?, para la iglesia, pero el Señor tenía otros planes para él, ¿verdad? Así que nosotros hacemos planes, pero el Señor tiene otros planes para nosotros, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Pablo, ¿verdad?, va hacia Jerusalén, ¿verdad? Él tal vez con el ansia, con el anhelo de predicarle el evangelio a sus hermanos, los judíos, ¿verdad? Pero más ni sabiendo, ¿verdad?, lo que el Señor le tenía preparado. Todo está bajo el control del Señor, sea por voluntad perfecta, como siempre lo hemos dicho, o por voluntad permisiva del Señor, pero Él siempre obra de esa manera, ¿verdad? Y siempre todo lo que nos pasa como cristianos, como la Biblia nos enseña, nos ayuda a bien. Ahora, vemos, amado hermano, que cuando Pablo, ¿verdad?, está en Jerusalén, que él, ¿verdad?, le empiezan a dar los hermanos, ¿verdad?, le empiezan a dar unos consejos y le dice, hay unos hermanos aquí que tienen voto, preséntate al templo y purifícate con ellos y paga sus gastos. Entonces él sigue los consejos, ¿verdad? Y cuando él está en el templo, dice que llegaron unos judíos, ¿verdad?, de Asia. Y entonces estos hombres lo acusan a él, ¿verdad?, de que él alborotaba, ¿verdad?, y que enseñaba y apostatar a los judíos de la ley de Moisés. Entonces por eso se forma este alboroto. Todo ahí donde comienza todo, amado hermano, este juicio contra Pablo. Y dura, amado hermano, muchísimo tiempo, ¿verdad? Dura, no sé, tal vez 2 años o tal vez mucho más de eso, ¿verdad? Porque él tuvo en alguna parte, de verdad, estuvo en algunas partes, ¿verdad?, donde lo tuvieron mucho tiempo ahí detenido, y ese juicio duró 2 años, porque dice que él apeló a César hasta que llegó a Roma. Entonces ahí comienza este juicio, amado hermano, ahí comienza esta persecución de Pablo, ¿verdad? Entonces los judíos lo que querían no era meterlo en la cárcel, lo que ellos querían era matarlo, ¿verdad? Entonces vamos leyendo. Y dice, entonces Pablo les está hablando a ellos, a los judíos. Entonces les da su testimonio del versículo 22 hasta aquí, hasta el 21, mi hermano. Dice que hasta en el 22 dice que hasta esa palabra le escucharon. Cuando Pablo hizo, pero era Pablo dándoles el testimonio, ¿verdad?, cómo había tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo en el versículo 18, date prisa. En el 22:18 le dijo, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí, ¿verdad? Pablo le está dando un testimonio a ellos. Esto ya había pasado mucho tiempo antes, pero él le está dando, ¿verdad?, cómo él había tenido ese encuentro con Jesucristo, cómo Jesucristo le había dicho todo, cómo él estaba ahí cuando él, ¿verdad?, cuando apedreaban a Esteban. Entonces, y Pablo le dice al Señor en el 19, y dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Él le está diciendo su testimonio. Ellos saben, ellos me conocen, que yo era uno de ellos, y cómo él me ha cambiado a mí, ¿verdad? Entonces él está hablando acerca de Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, pero cuando escucharon que que el Señor le dijo, ve, porque yo te enviaré a los gentiles, entonces hasta ahí lo escucharon. Entonces empezaron el alboroto. En el 22 dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que él viva, ¿verdad? Entonces vemos aquí, amado hermano, hay un versículo, amado hermano, en Hebreos, que dice, ¿verdad?, que cuando da ese como le dicen, ese capítulo donde da todo lo que había pasado con los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces dice ahí, amado hermano, que
estos hombres fueron quitados de la tierra porque la tierra no era digno de ellos. Pero ellos están diciendo aquí que Pablo no era digno de vivir, ¿verdad? Era al contrario, ¿verdad? Era un hombre, amado hermano, que Pablo, ya convertido a Cristo, era un hombre que Dios lo tenía ahí para predicarle el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación. Pero ellos dijeron, no, este hombre no es digno de que viva. Vemos aquí, no es digno de que viva, dice, porque no conviene que él viva. Este hombre no tiene derecho de vivir, mejor dicho, ellos estaban diciendo. Ahora la pregunta es, ¿era así o no era así? ¿Ustedes creen que sí Pablo estaba haciendo lo correcto o estaba haciendo lo incorrecto? Pablo está haciendo lo correcto. Es obvio, ¿verdad? Que Pablo estaba haciendo lo correcto. Es lógico, ¿verdad? Que él estaba haciendo lo correcto. Lo que pasa es que cuando la persona se encierra, hermano, en su religión, cuando se le predica, ¿verdad? No todo pasa así con las personas, pero hay muchas personas cuando se encierran en su religión, es muy difícil cuando se le predica la verdad, cuando venimos y le presentamos a Cristo, ¿verdad? Entonces el Señor le dice a Pablo, ¿verdad? Yo te enviaré a los gentiles, Pablo le dice a ellos, te enviaré a los gentiles, y cuando ellos escucharon esto, ¿verdad? Empezó el alboroto, y le oyeron hasta esta palabra. Fue lo mismo que pasó, ¿verdad? Con Esteban o con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer a esta tierra? A salvar lo que estaba perdido, ¿verdad? Traer buenas noticias. ¿Qué es lo que Cristo está predicando? Buenas noticias. Pero lo recibieron, la humanidad lo recibió. Dice, ¿verdad? Los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo Esteban? Le estaba predicando algo diferente. No, él estaba predicando la palabra. Cuando vemos el sermón, el mensaje de Esteban, vemos que concuerda con lo que se decía en el Antiguo Testamento. Y ellos no recibieron ese mensaje, sino que lo rechazaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que hicieron? Le hicieron un juicio y lo hallaron, ¿qué? Culpable, y lo apedrearon. Pero lo hallaron culpable de acuerdo con el pensamiento humano, con aquel pensamiento religioso. Ellos lo hallaron culpable, pero no era culpable delante de Dios. Él estaba diciendo la verdad, él estaba predicando las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo ahora? Le está dando su testimonio. Que Pablo dice verdad, que él estaba ahí cuando apedrearon a Esteban. Él está dando el testimonio. Yo estaba ahí cuando lo apedrearon. Yo fui testigo de eso. Yo consentía en la muerte de Esteban. Y Pablo le está diciendo, yo era uno de ustedes cuando yo estaba cuando estaban apedreando a Esteban, cuando mataron a Esteban. Pero ahora, ¿verdad? Yo le estoy diciendo la experiencia que yo tuve con Cristo. Que Él es la verdad, que Él es el camino. Que Él que Él era realmente lo que Él dijo que era. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Nadie? Ok. Continuamos, amados, entonces. Y dice en el 23, amados, dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote para saber por qué causa clamaban así contra él. Dice que cuando ellos se formó ese alboroto, gritaban y arrojaban sus ropas, era, hermano, un desorden que se armó, ¿verdad? Como que era un criminal que se había levantado en Jerusalén. Se formó tal alboroto, hermano, que dice que ellos gritaban de tal manera que arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Me viene a la mente, hermano, cuando algo pasaba, un dolor, ¿verdad?, en una persona, que él rasgaba sus vestidos y se echaba polvo sobre su cabeza. Según ellos, Pablo estaba blasfemando, ¿verdad?, el nombre de Dios. Según ellos, Pablo estaba en lo incorrecto, ¿verdad? Según ellos, el religioso, Pablo estaba haciendo eso. Por eso ese es un acto de que ellos pensaban que Pablo estaba haciendo eso. Por eso para ellos ellos no recibían lo que Pablo les estaba diciendo. O sea, le estaba predicando, ¿quién? A Jesucristo. Le estaba predicando el evangelio y ellos no lo recibieron. Entonces dice, y mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. El tribuno, hermano, era
era como un capitán, ¿verdad? Era un oficial del Imperio Romano en ese tiempo, que tenía la autoridad en ese lugar, ¿verdad? Y un tribuno tenía por lo menos 1000 soldados a su mando. Y ahí más adelante va a mencionar los centuriones también, los centuriones. Los centuriones estaban sujetos, estaban subordinados al tribuno, ¿verdad? El tribuno le daba órdenes a los centuriones. El tribuno tenía por lo menos 1000 soldados a su mando, ¿verdad? Entonces, y dice que ese tribuno era como un comandante de un batallón, ¿verdad? De una compañía de soldados, ¿verdad? Que estaba compuesta por lo menos de 1000 soldados, ¿verdad? Entonces él, mirando todo el alboroto que había formado, dice que fue y tomó a Pablo y lo metió en la fortaleza, porque si no, ¿verdad? ¿Qué hubieran hecho? Lo hubieran matado, lo hubieran apedreado, no sé qué hubieran hecho con Pablo, ¿verdad? Lo más seguro que lo hubieran apedreado, porque era tanto, ¿verdad? La euforia, el enojo que tenían contra Pablo. Vemos qué causa, más hermano, la religión en una persona. Pastor, ¿tiene algún comentario al respecto? Sí, hermano, me llama mucho la atención cómo Pablo era vamos a decir, era como una espina para Satanás, era como una bomba de fuego para los demonios, de tal manera que los demonios, ¿verdad?, alteraban las emociones religiosas del pueblo por su celo y envidia y ceguera, y eran capaces de levantarse y de despedazar a Pablo como si fuera una fiera. Y esto me lleva a la mente a pensar que todo siervo verdadero de Dios se convierte en una amenaza para el reino de Satanás, y se convierte en las flechas y dardos del enemigo. Y como es un ministro llama de fuego, el enemigo va a usar tanto al gobierno como a la religión para lanzarse contra esta persona, como lo vemos en algunos países cuando van los misioneros a predicar, ¿verdad? Que tanto la gente política como los religiosos se lanzan para desaparecer o encarcelar o flagelar a este misionero y acabar con él, porque son considerados como, vamos a decir, que no merecen vivir. Pero es el reino de Satanás que se levanta contra los siervos de Cristo y va a usar a los gobiernos, a los políticos, va a usar a la gente religiosa y a la turba religiosa. Ahora usted está explicando lo que era un tribuno. Es verdad que había por lo menos 4 o más tribunos que componían que estaban a cargo de una legión, ¿verdad? Pero el tribuno, además de ser vamos a decir, un líder político, un orador experto, conocedor de las leyes para defender los intereses del pueblo, como estamos mirando aquí, ¿verdad? Que el enemigo está usando ahorita a la turba, pero también al tribuno, y lo manda a encarcelar y azotar sin antes investigar el asunto, ¿verdad? Es lo que el diablo quiere, apresurarlo todo para infligir castigos a Pablo, que le ha hecho tanto daño a su reino por predicar el evangelio, y mucha gente está siendo salva, saliendo de la religión de la ignorancia. Entonces el diablo está usando aquí al político, a la gente religiosa. El tribuno era un experto orador, conocedor de las leyes, y era un capitán también, como dice usted, de un batallón, pero de infantería, ¿ok? De infantería, y estaba ocupado en los intereses del pueblo, defender sus causas y los problemas, y él es el que juzgaba estas cuestiones. Pero ellos también cometían muchos errores. Por eso más adelante vamos a mirar que cuando ya están a punto de azotar a Pablo, esto nos va a ayudar a todos, hermanos, de que si usted es ciudadano de un país, tiene que conocer sus leyes, hermano, para que cuando quieran hacerle una injusticia en un tribunal o donde sea, usted tiene que asumir sus derechos universales o sus derechos de su país para evitar que acaben con usted
o que lo destruyan, o que lo flagelen o lo torturen. Aquí miramos a Pablo, un experto conocedor, un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, conocedor de las leyes romanas y judías. Y cuando están a punto de infligirle, como era de costumbre, 40 azotes menos uno, que son 39, él reconoce y no solamente sabe que tiene derechos como ciudadano romano, y le dice a los que lo están a punto de flagelarlo, dice, es lícito castigar a un ciudadano romano sin antes haber investigado el por qué lo están juzgando. Cuando el tribunal se dio cuenta de estas cosas, tembló y tuvo miedo. Cuando le avisaron, dijo, ¡hey! ¿Eres ciudadano romano? Sí. Yo con una gran suma de dinero logré conseguir la ciudadanía romana, porque costaba mucho dinero para comprarla. Pablo dice, pero yo no la compré. Yo soy ciudadano de nacimiento. Mire, hermano, el conocer las leyes de tu país y defender tus derechos. El diablo va a usar el gobierno, va a usar leyes injustas, va a usar a los políticos, va a usar a la gente religiosa, va a usar cualquier medio para acabar con nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer uso de los derechos de las leyes para bien y defender nuestra causa. Y no importa lo que nos hagan, pero tienen que saber que lo que están haciendo a la causa de Cristo es injusto. Y un día pagarán por ello en el juicio final. Gracias, hermano. Amén, gloria a Dios, amén. Entonces vemos, amado hermano, que entonces el tribuno, ¿verdad? El Señor usando al tribuno, ¿verdad? Los propósitos del Señor no era que Pablo pereciera ahí, ¿verdad? Como lo hizo con Esteban, no, el propósito del Señor era, más adelante vamos a ver que el Señor le dice, no, tú vas a llegar hasta Roma. Él le dice que va a llegar hasta Roma y de hecho Pablo llegó hasta allá, porque esos son los propósitos del Señor. Y Pablo podía haber tomado, ¿verdad?, un barco y irse para Roma a predicar de esa manera, pero el Señor así de esta manera lo toma. Pero el tema es, ¿verdad?, los planes de Dios o propósitos de Dios no son los nuestros. El Señor obra de diferentes maneras, son misterios, hermano. Por eso a veces a uno le pueden decir, mira, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene planes para contigo, pero esos planes, un propósito, no pueden no gustarnos a nosotros. Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? Porque a veces los propósitos de Dios para nuestra vida puede incluir dolor en nuestra vida, ¿verdad? Porque de esa manera el Señor se glorifica. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo? Pablo tenía un aguijón en su carne. Claro, era porque decía para que Pablo no se ensoberbeciera por todo lo que él había visto. Pero hay mucha gente que pasa, hermano, por grandes cosas, pero a través de eso el Señor se glorifica. Lo que le pasó a Job también, el Señor se glorificó en esa parte. Al principio no lo entendió Job, pero cuando él se dio cuenta, él lo entendió de qué se trataba. Job glorificó al Señor, porque él entendió de qué se trataba. Entonces vemos aquí en el 25, dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? En el 25. Entonces vemos aquí, hermano, que cuando lo atan con correa, ¿verdad? Que es algo que ya le había dicho Pablo cuando llegó a Gabo, ¿verdad? Cuando Gabo llegó, ¿verdad? A una ciudad donde estaba Pablo, le dijo, así, quitándole el cinturón, ¿verdad? Se ató y le hacían atar al dueño de este cinto. Y de esa manera así lo ataron a Pablo, ese atándolo. Y Pablo usó de sus beneficios, de lo que él como ciudadano romano tenía, ¿verdad? Él tenía privilegio, él tenía esos derechos como ciudadano romano. Lo que no sabían este tribuno y este centurión romano, que él era ciudadano romano. Entonces Pablo les dice, ¿verdad? ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Porque para ellos Pablo era un judío, no era un ciudadano romano. Claro que era judío, pero él también tenía la ciudadanía romana. Y Pablo les dijo, ¿verdad? Yo no lo he sido, yo no la he comprado. Entonces, aquí, hermanos, la ciudadanía romana se podía adquirir de tres formas, ¿verdad? La primera era como Pablo lo era, de nacimiento.
Como Pablo lo dice, yo lo soy de nacimiento. Y la segunda era como, podemos decirlo de esa manera, como alguien que servía, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Servía al Estado o al imperio en ese tiempo, o le servía a la familia real, ¿verdad? Le podían dar la ciudadanía. Y la otra era, ¿verdad? Poder comprándola, que ellos la podían comprar por dinero, la podían, y le costaba mucho dinero, era una gran suma, no creo que era un poquito de dinero, es una gran suma de dinero, ¿verdad? Que se tiene que pagar. Por ejemplo, aquí también, cuando usted quiere ser ciudadano americano, usted tiene que pagar dinero, usted tiene que pagar un abogado, tiene que pagar dinero para poder hacerse, ¿verdad? Primero tiene que ser residente, luego aplicar para la ciudadanía, y le cuesta mucho dinero al hacer eso, ¿verdad? O lo puede hacer con nacimiento, como muchos jóvenes aquí, Leví, Gisela, ¿verdad? Que son ciudadanos, ¿verdad? Ciudadanos americanos, ¿por qué? Porque nacieron aquí. De esa manera lo era Pablo, y muchos, ¿verdad? Lo son porque se han hecho, ¿verdad? Han pagado un abogado, han hecho trámite para llegar a ser ciudadanos americanos. De esa manera Pablo, ¿verdad? Era ciudadano, ¿verdad? Pero lo era de nacimiento, ¿verdad? Entonces vemos, Pablo le dice, le es lícito, ¿verdad? Azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. A un ciudadano romano, hermanos, no se le podía, ¿verdad? Atar ni le podían azotar sin haber llevado un juicio, como el pastor lo decía. No podían hacer eso, eran contra la ley. Y Pablo conocía esos derechos. Por eso él aplica eso y usa esos beneficios para decir esto. Y entonces, cuando ellos escuchan que Pablo es un ciudadano romano, ellos dicen que tiemblan, porque saben, hermanos, que era un delito hacer eso, ¿verdad? Con un ciudadano romano. Ellos no podían hacer eso. Tenían que primero juzgarlo, por qué razón, investigar por qué razón se vio formado el alboroto. Tenían que investigar, llevar, ¿verdad?, todo el caso a un tribunal, y ellos no lo habían hecho así. Ni tan siquiera lo podían atar. No podían hacer eso porque no sabían de qué se trataba. Ellos lo ataron y todo porque pensaron que era simplemente un judío más, revuelto, como muchos habían levantado, como ya lo vimos más atrás. Pero no, Pablo era un ciudadano romano que usó de esos derechos para que no fuera azotado. Pablo dice más atrás, yo he sido azotado muchas veces, pero no lo había sido hecho tal vez por medio del imperio romano, sino que por medio de su nación, de los judíos, ¿verdad? Que ellos a ver si lo habían atado, lo habían azotado muchas veces. Ah, gloria a Dios, aleluya. Dice en el 26, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Él va, ¿verdad? Todavía ellos no sabían que Pablo era un ciudadano romano. Entonces viene el centurión y le va a informar al tribuno. Cuando el tribuno se da cuenta, hermano, que Pablo es un ciudadano romano, él le interesa esto. Entonces viene donde Pablo y le dice en el 27, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. A él le interesó cuando vio, ¿verdad? Cuando escuchó, que Pablo era un ciudadano romano. Él le interesó esto y vino donde Pablo a asesorarse que verdaderamente era así. ¿Tú eres un ciudadano romano? Porque no era fácil. Pablo tenía toda la fisonomía de un judío. Él no tenía la fisonomía como que parecía un romano, no. Él era un judío y tenía toda la fisonomía como que nosotros, por ejemplo. Nosotros no parecemos gringos, ¿verdad? Tenemos otro tipo de fisonomía, ¿verdad? Va a venir yo que soy un gringo, yo no tengo esa fisonomía de un gringo, no, soy un hispano, ¿verdad? Se dice, nos caracterizamos por eso. Por eso el hermano decía, ¿verdad? De la persona del testimonio, ¿verdad? Que no era de México, ¿no? Sino que no era indio mexicano. Gloria a Dios, aleluya, porque sí, ¿verdad? Podemos confundirlo, pero no, él lo explica y lo aclara. Gloria a Dios. Entonces vemos la diferencia, ¿no? Y entonces por eso pasó eso con Pablo, porque ellos pensaban que era simplemente un judío, pero no, cuando se enteran de que es un ciudadano romano, porque había nacido, ¿verdad? Y no dice de qué manera Pablo llegó a ser, ¿verdad? Dice que de nacimiento, pero no sabemos, ¿verdad? Tal vez su padre o su abuelo, ¿verdad? Compraron la ciudadanía, o la habían adquirido por medio del servicio que servían en el imperio, como ya lo explicamos. Entonces, ¿dónde estábamos? En el 27, ¿verdad? En el 28. 27, ok. Dice el 28,
Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. El tribuno había comprado su ciudadanía romana. Pablo no, Pablo era de nacimiento. Y lo que el pastor bendecía, ¿verdad? Aquel que es nacido en un país tiene muchos beneficios y tenemos que conocer los beneficios. Muchas veces, por la ignorancia, nos perdemos de muchos beneficios en nuestros países. Incluso aquí, muchos tal vez que son ciudadanos americanos pierden muchos beneficios porque no conocen la ley, ¿verdad? No conocen las leyes, no conocen los beneficios que tiene, lo beneficioso que puede ser, ¿verdad? Para aplicar algunos beneficios que el gobierno le ofrece. Y no son de gratis, ¿verdad? Son de los impuestos que uno mismo paga, ¿verdad? El país donde uno está. Son de los impuestos que uno paga, de eso sacan y son los beneficios que uno tiene. No es del dinero de que simplemente el gobierno le da a uno, le regala, no, son de los impuestos que cada uno de los que son ciudadanos de ese país pagan. Entonces tiene beneficios, hay muchos beneficios y Pablo hace uso de esos beneficios que él tiene. ¿Para qué? Para que no lo lastimen, no lo azoten, ¿verdad? Porque a Pablo lo iban ¿a qué? Lo iban a azotar. ¿Para qué lo iban a azotar? Dice, creo que me salté esto, lo iban a examinar, dije, con azote en el 24, lo iban a castigar para sacarle la verdad, a ver por qué razón se había formado el alboroto. Entonces Pablo dice, no me pueden azotar sin antes haberme llevado a un juicio. Entonces ellos se detuvieron. Eso fue lo que a Pablo le salvó de haber sido azotado, porque lo iban a hacer, lo iban a torturar para sacarle la verdad. Eso es algo que se usa, ¿verdad? Podemos decir, en lugares donde se encargan de eso, de los buenos juicios, ¿verdad? Muchas personas a criminales que no quieren conversar, ¿verdad? Lo usan. Es algo que tal vez, no sé si será permitido, en algunos todavía se usa, ¿verdad? Tal vez lo hacen de una manera ilegal, ¿verdad? Porque lo hacen en algunos lugares. No lo hacen así visible, lo hacen a escondida, ¿verdad? Donde nadie los puedan ver para sacarle la verdad a algunas personas. Y eso es lo que iban a hacer con Pablo, azotarlo para que Pablo dijera por qué razón se había formado el alboroto. Pero cuando Pablo usa de este beneficio, de esto que él era, de este beneficio que él tenía por ser ciudadano romano, él evitó, ¿verdad?, que fuera azotado. Entonces, nosotros podemos sacar una enseñanza o aplicar en nuestra vida, aunque esta ciudadanía es terrenal. Nosotros tenemos una ciudadanía aquí en la tierra. Mi ciudadanía es, ¿verdad?, hondureño. Yo soy ciudadano hondureño. Pero tengo una ciudadanía, hermano, que me ha sido dado, que es una ciudadanía celestial, ¿verdad? Una ciudadanía celestial. Dice en Efesios capítulo, ese sí lo vamos a leer, porque quiero como una aplicación a nuestra vida, una enseñanza a nuestra vida. Que somos miembros, ¿verdad?, de la familia de Dios. Efesios 2:19, que me lo lea, hermano Joel, le va a hacer usted. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén, gloria a Dios. Hermano Henry, léeme en Filipenses 3:20 también. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Hermano Rubén, ¿cuánto le costó la ciudadanía a usted? ¿Cuánto pagó por ella? Sangre. ¿O la hemos adquirido por servir al reino de Dios? Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros nacimos, ¿verdad?, por nacimiento, ¿verdad? Es un nacimiento espiritual, claro, no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Dice que ahora nosotros tenemos la naturaleza de Dios, ¿verdad? Por eso nosotros nacimos, no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. El hermano ayer explicaba esto de ¿cómo se llama? Nicodemo. ¿Te acuerdas que el hermano explicaba esto? Que Nicodemo, cuando el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Nicodemo lo entendió mal. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo puedo yo entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, este nacimiento no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Cuando nosotros
por la gracia de Dios nacemos, ¿verdad? Espiritualmente, ¿verdad? Ya venimos a ser parte de la familia de Dios. Ya nuestra ciudadanía ya no está aquí. Nosotros somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Podemos aprender eso. Y a veces, amado hermano, no disfrutamos de la vida cristiana, como siempre le hemos dicho. ¿Por qué no disfrutamos? Por a veces la ignorancia que no tenemos, no sabemos, no conocemos los beneficios, ¿verdad? En Filipenses creo que era en Efesios, capítulo 2, capítulo 1, dice que Pablo ora por ellos y le dice que ora y les dice que el Señor, ¿verdad?, les dé espíritu de sabiduría y entendimiento para que conozcamos, ¿verdad?, para que conozcamos las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo, ¿verdad? Porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos muchos beneficios de ser ciudadanos del reino de los cielos. Hay muchos, amados, beneficios que nosotros podemos disfrutar ahorita estando. No tenemos que esperar llegar allá al reino de los cielos para disfrutar. No podemos disfrutar de la vida cristiana estando nosotros aquí. Ahora podemos disfrutar de eso, buscando al Señor, buscándole, pidiéndole al Señor en oración, en ayuno, leyendo su palabra, tener ese gozo en nuestro corazón, tener esa seguridad en nuestra vida. Tenemos que tener, amado hermano, esa confianza de que verdaderamente hemos nacido de nuevo, no dejarnos llevar, ¿verdad?, por los deleites del mundo, o por lo que pensamos, por lo que miramos, por lo que sentimos. No, tenemos que vivir conforme a lo que la palabra dice de nosotros. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos que agarrar esto como una enseñanza para nosotros. Hay beneficios, hay como Pablo usó, ¿verdad?, sus beneficios que él tenía como ciudadano romano. Nosotros podemos también vivir una vida victoriosa, una vida gozosa, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Ya para concluir, amado hermano, en el 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Oiga bien, solamente por haberle atado, tuvo temor, dice. Si lo hubieran azotado, imagínense cómo hubiera atado ese hombre. Solamente por haberle atado tuvo temor, porque él sabía que no podía hacer eso con un ciudadano romano. Él conocía la ley, él como miembro, ¿verdad?, del tribunal, como el jefe, podemos decir, del tribunal, como la cabeza de ese tribunal, él sabía que él no podía hacer eso, pero sin embargo, se hizo eso, ataron a un ciudadano romano, y entonces por eso él tuvo temor, ¿verdad? Hasta aquí vamos a dejarlo. No sé, pastor, ¿quiere agregar algo? O algún hermano Henry, ¿quiere agregar algo al respecto? ¿Verdad? Algo que debemos aprender, amados hermanos, nosotros, de aquí. Tenemos muchos beneficios, ¿verdad?, como ciudadanos del reino de los cielos. Otra cosa debemos aprender siempre: los propósitos de Dios, los planes del Señor no son los nuestros. Nosotros pensamos de una manera, el Señor piensa diferente, ¿verdad? Una vez más le pongo el ejemplo del hermano. El hermano venía para la iglesia, tranquilo, ¿verdad? Él no sabía los planes que el Señor tenía para con él. Pasó lo que pasó, el accidente, ¿verdad? Pero el Señor usa eso como un propósito que él tenía. El hermano no se imaginaba, hasta ahora que ya pasa todo, él entiende y comprende cuáles eran los planes de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor quería alcanzar un alma a través de eso. ¿Cómo de otra manera el Señor podía, verdad? Imagínense, o podemos decir, el Señor podía usar a cualquier otro. Puede usar a cualquier otro que le predicara el Evangelio, no, pero el Señor obra de esa manera. Son misterios que pues no podemos entender nosotros. El Señor pudo haberle hablado por un sueño, o pudo haber llevado a otra persona, ¿verdad?, a que le hablara de Cristo, a alguien de su propia cultura que le hablara. No, pues tan sin embargo usa al hermano para que le hable el Evangelio. Pero la gloria y la honra siempre es para Él, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Algo que agregar, alguien? ¿Nadie? ¿Todo bien? Ok. Cualquiera que quiera hacerlo, si no, yo hago un comentario, hermano, para beneficio de cada uno. Amén. Gloria a Dios. Nadie quiere, ¿verdad? No quiero abusar, pero son oportunidades que el Maestro nos está dando, hermano, para preguntar, para comentar, porque la razón de sacrificarlo todo y estar aquí es para aprender
y que salgamos con algo nuevo y podamos decir, valió la pena haber ido a la escuela dominical, aprendí cosas muy importantes que me van a servir para la vida práctica. Me llamó mucho la atención del estatus de Pablo, ¿verdad? Que él en Filipenses capítulo 3 despliega todas sus credenciales y todo lo que Dios le permitió nacer en la diáspora, o sea, en la dispersión. Él como judío, ¿verdad? Nació fuera de su patria, como él dijo, en la ciudad de Tarso. Y como Tarso estaba bajo el Imperio Romano, pues él nació como muchos que vienen de Centro y Suramérica, ¿verdad? Y aquí se casan, tienen sus hijos y sus hijos nacen aquí. El privilegio que tiene de nacer en un país poderoso en la tierra, ¿verdad? Como es Estados Unidos del Norte, y llegar a ser ciudadanos americanos. Y llegan a ser bilingües, trilingües y multilingües, ¿verdad? Y yo lo que puedo compartir con ustedes, hermanos, que cada oportunidad que Dios nos da en nuestras vidas, donde quiera que andemos, estemos, vamos a aprovecharlas al máximo, hermanos. Digámoslo aquí, Joel, que sus padres son de raíces mexicanas. Él nació aquí, él es bilingüe. Si él no hubiera sido bilingüe, al tener el encuentro con este personaje de la India, ¿cómo podría evangelizarlo? Pero como él sabe el inglés, lo evangelizó en inglés, se ganó esa alma para Cristo. Hermano, él está usando, vamos a decir, los beneficios, las oportunidades, los derechos, de que nosotros los que estamos aquí como cristianos no olvidemos, hermanos, que tenemos una identidad. Y nuestra identidad tiene que ver dónde nacemos. Usted nació en México, entonces es ciudadano mexicano, amén. Pero si usted nació en Cristo, usted es ciudadano del reino de Cristo, hermano. Aleluya. Y hay beneficios, hay bendiciones, hay derechos, hay responsabilidades, hay oportunidades de que usted, que es real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, usted puede anunciar las buenas nuevas, las virtudes del siglo venidero, anunciar las buenas nuevas y ganar a muchos para el reino de Cristo y decirle: no tienes que pagar un centavo para obtener la ciudadanía eterna del reino de Jesucristo. El precio es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Ese es el precio, pero no necesitas dinero, ¿verdad? Para comprar la ciudadanía eterna, hermano. Si naces en Cristo, vas a llegar a ser ciudadano del mundo del mañana, del mundo eterno. ¡Qué privilegio! Y como ciudadano de tu país donde naciste, como ciudadano del reino de los cielos, porque naciste en Cristo, tenemos muchas oportunidades de ser de canal de bendición, de ser instrumento de Dios para bendecir a millones. No olvidemos entonces nuestro estatus terrenal y nuestro estatus celestial divino. Amén. Que somos embajadores del reino de Cristo. Amén, y hay que usar los recursos, hay que usar nuestra identidad, nuestros derechos, nuestros beneficios. Hay que usar todo lo que Dios nos ha dado para poder ser canales de bendición para este mundo que está en caos, en crisis, que necesita esas buenas nuevas. Hay que compartir y decirle: amigo, amiga, ¿no te gustaría llegar a ser ciudadano del reino de Dios y obtener la ciudadanía eterna? ¿Y qué tengo que hacer para eso? Bueno, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo, entrégale su vida y así la vas a obtener. Amén. Oye, son buenas noticias, buenas nuevas. Somos representantes de ese reino eterno, hermano. Entonces, no olvidemos, amados, que ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que vamos a hacer en el futuro. Pero mientras se manifiesta lo que vamos a hacer en el futuro, vamos a ser como Cristo, vamos a tener un cuerpo inmortal, glorificado, lleno de gloria como el de Él, para vivir para siempre. Amén. Mientras estamos aquí, disfruta de los beneficios, de los derechos, y no solamente los disfrutes, sino también compártelos. Mientras estás aquí,
camino hacia donde vas, a la patria celestial, Amén, de donde amén. nosotros pertenecemos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y si nos dejaron aquí es para ser estrellas que brillan en este mundo oscuro. Si nos dejaron aquí es para ser luminares que van a resplandecer con una vida diáfana, una vida brillante, una vida radiante, una vida en victoria, en triunfo, una vida llena de gozo, de paz, de amor, de bondad, porque esos son los beneficios. Aleluya, ¿No le amén. gustaría a usted compartir ese estatus, esa identidad, esos derechos, esos beneficios, esas bendiciones que usted ya recibió? ¿Qué? Salvación. Y ya no hay condenación para usted. Usted ya recibió perdón, justificación, regeneración, transformación, renovación, una vida eterna, hermano. No se quede Aleluya, con amén. eso. Hay que compartir con otros todos los beneficios que hemos obtenido por creer en Cristo y ser ciudadanos del mundo del mañana. Es lo que hacía el apóstol Pablo y podemos imitarlo. Él dijo: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Amén. Aleluya. Y lo dejó escrito. Cada vez que leemos sus escritos, hay que escuchar, ¿verdad?, lo que Él pide a los que lean sus escritos durante todos estos 2000 años, hermano. ¿Cuántos no se han beneficiado al creer la palabra y compartirla? Así que sigamos brillando, hermano. No deje que el bombero Satanás lo apague. Siga riendo para Dios. Siga dando Amén. testimonio, como lo hizo Joel el día de ayer. Siga proclamando las buenas nuevas, sin pena, sin vergüenza, aunque sufra. Pero es mejor que usted sufra por hacer lo bueno, porque hay una recompensa, y que no sufra porque es borracho, adúltero, pecador, un cristiano malo. No, si usted sufre por la causa de Cristo, recibirá el premio mayor, el galardón en el cielo, en el tribunal de Cristo. Gracias y bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios. Sufrir por Dios es sufrir bien, ¿verdad? Dicen por ahí. Sí, porque si sufre para el mundo, pues olvídese, no. Hay un sufrimiento, dice, que trae, ¿verdad?, arrepentimiento, ¿verdad? Trae beneficio, un sufrimiento que es para Dios. Amado hermano, es bueno. En esta tierra, en este mundo, todos sufrimos, pero es la diferencia entre un cristiano y uno que no es. Nosotros, si sufrimos, ¿verdad?, lo hacemos para la gloria y la honra de Dios. Él sabe y nuestras vidas están en sus manos. Así que, amado, póngase de pie. Gloria a Dios. Así que tengan presente, llévese esta enseñanza de este día. Que usted es un ciudadano del reino de los cielos. Como siempre el pastor nos dice, primero diga su ciudadanía celestial y luego su ciudadanía terrenal. Primero la de arriba, porque nosotros somos de allá. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones.